Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo el tan esperado especial de Halloween, el caso de Madame Delphine Lalaurie y su mansión embrujada. He dicho Lalaurie, no Lalaurie. Vamos mejorando, Cuidado. Que para que no lo haya pillado, cuando empecé en el canal hice 2 vídeos sobre este caso. Te recomiendo que no los veas, porque yo en esa época daba muchísima vergüenza ajena. Pero el tema aquí es que en esos vídeos yo la llamaba Delphine Lalaurie, no Lalaurie. Porque yo francés no hablo, y yo ahí, tan pancha, solté Lalaurie. Vale, ahora bailo cascas. Pero nada, creo que hemos mejorado. Puede que no sea Lalaurie, que sea Lalaurie, pero bueno, yo hago lo que puedo y espero que estén ustedes contentos. Antes de empezar quiero deciros que este es un caso bastante fuerte. Es antiguo, pero toca temas muy fuertes como son el maltrato, matrimonios adulto con niño, literalmente niños, y la esclavitud. De hecho, nos metemos de lleno en ese tema. Y dato importante, la esclavitud de Luisiana fue abolida, si mal no recuerdo, en 1865. Y Madame Lalaurie murió en 1849, en Francia. Y lo que veremos en este caso es cómo esta mujer, creyéndose intocable, hacía lo que le daba la gana con la gente que tenía en su casa. Así que ya te aviso, no es un caso fácilmente digerible. Y por otra parte, ya cuento esto y me callo para los restos, el caso de hoy no empieza por el principio, sino por el final. Porque empezaremos hablando directamente de los supuestos fantasmas de su mansión. Quiero saber sinceramente qué opináis del embrujo, si es real, si no. Y para ello quiero empezar por los fantasmas y luego por la historia, para que veamos todos juntos si realmente los fantasmas son posibles o si no fueron más que rumores. Dicho esto, ahora sí que sí, no me rollo más, y si queréis saber qué pasó exactamente en la mansión Lalaurie, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, entre el aroma a jazmín y el eco metálico del tranvía, se levanta una mansión que ha visto pasar casi 2 siglos de secretos. De día su fachada parece una joya arquitectónica más, pero cuando cae la noche dicen que el aire cambia. La casa original fue construida a comienzos de 1830 por un matrimonio de la alta sociedad. La idea era levantar un símbolo de elegancia. Por fuera la casa parecía perfecta, pero por dentro se dice que se vivían horrores. En 1834 la casa sufrió un incendio y gran parte de ella se vino abajo. A partir de aquí se quedó en silencio. Los dueños huyeron para siempre de allí y a partir de entonces nadie más quiso poseer la casa. Nadie quería comprarla, nadie quería pasar por allí. ¿Y quiénes lo hacían? Repetían que había fantasmas, que escuchaban lamentos, pasos, gritos, que veían sombras, que sentían presencias. Nadie osaba poner un pie dentro de la mansión Lalaurie y se decía que todo aquel que osara comprarla quedaría maldito para siempre. Moriría trágicamente, se quedaría solo, se arruinaría, se decían 1000 cosas. Pero entonces comenzó el baile. El 24 de marzo de 1837, un comerciante local llamado Pierre-Edouard Trastour compró la propiedad por $14.000 de la época. La gente pensaba que estaba loco. ¿Cómo podía comprar eso? ¿Cómo podía comprar la casa maldita? Y a último momento parece que él también se lo pensó. Y 3 meses más tarde se la vendió a otra persona. Un hombre llamado Charles Coffin. Charles restauró toda la casa. Arregló paredes, suelos, restauró chimeneas, puso el observatorio, creó la 3ª planta y Coffin quiso alquilarla. Pero cada negocio que se iba poniendo fracasaba. No había ventas, había problemas, se arruinaban, se iban y con el tiempo decidieron colocar allí una escuela para niñas. Una escuela que según muchos era como un internado. La escuela duró tan solo un par de años y en ese tiempo hubo muchísimos rumores. Las niñas decían que en las paredes había ruidos, sobre todo cuando caía el sol, que si golpes, que si arañazos, que si arrastrar de cadenas. Una de las maestras supuestamente vio a una pequeña llorando en la escalera y al acercarse la figura simplemente desapareció, como si nunca antes hubiera estado allí.
Durante varios años, la mansión se cerró de nuevo. Deja de ser un colegio, cierra las puertas, se queda abandonada y es comprada por un profesor de música. Pero 5 años más tarde, sin dar ningún tipo de explicación, vende la casa y se la entrega a un comerciante de tabaco, el cual quería convertirla en negocios, pero las deudas le consumieron. Y el lugar se convierte en otro colegio. Vuelve a fracasar, pasa de mano en mano, y el Conservatorio de Música de Nueva Orleans decide mudarse allí. Durante algún tiempo todo va muy bien. No son negocios, es música, es cultura. Hasta que un día surge un rumor acerca del director. Él monta una especie de evento, un gran concierto, invita músicos, invita a muchísima gente, pero a ese evento no va nadie. Y ante el fracaso, el lugar cierra sus puertas. Los periódicos siempre estaban con este lugar, R que R, que si había una maldición, que si los fantasmas, que si comprar la casa era maldecirte, que ese lugar estaba manchado para siempre. Y ante las historias, un hombre se frotó las manos y en 1893 decidió comprar la casa. Su nombre era Fortunato Greco y supo enseguida que se haría de oro. Compra la casa, la arregla, pone un cartel en la puerta y en ese cartel dice que la casa no está embrujada y que si quieren comprobarlo pueden pagar y entrar. Toda la zona se llena de gente, hay una cola que da la vuelta a la manzana y Fortunato se hace de oro. Es algo impresionante, así que durante años le saca rentabilidad. Entre 1895 y 1905, en la parte de abajo monta hasta un bar. Un bar llamado Intercambio Embrujado. Gana dinero con las visitas, con los tours, con estancias cortas, con el bar. Pero entonces llega una crisis. Así que Fortunato reinventa el negocio. Reconvierte el lugar, lo convierte en pequeños apartamentos. Se acaba el show, se acaba el drama. O al menos, eso piensa él. Porque ahora la gente sí habla de fantasmas, ya que los inquilinos se quejan de extraños ruidos, susurros, sombras, lamentos, arrastrar de cadenas. La gente no aguanta mucho allí. E incluso un inquilino reportó que en mitad de la noche se levantó con golpes en la puerta. Alguien llamaba con muchísima fuerza, con muchísima rabia, llorando. Pero al abrir no había nadie. Y en lugar de una persona, en el suelo había un charco de agua y unas huellas que se perdían en dirección a la escalera. Los camareros del bar de abajo reportaban que siempre había ruidos, fantasmas, presencias. El intercambio embrujado parecía realmente embrujado. El nombre era muy adecuado. Y antes de caer en la ruina, en 1916, Fortunato vendió la casa a una empresa inmobiliaria. Durante varios años la casa pasa de mano en mano. Se convierte en apartamentos, en pensión y en 1969 pasa a manos del doctor Harry Russell. Él la restaura, arregla las paredes, los suelos, recoloca las chimeneas y en 1988 decide volver a venderla, lo que hace que los periódicos se vuelvan locos. No paran de repetir que la casa maldita está en venta, que este hombre está loco, que encima quiere sacarle millones a la casa, que si hay fantasmas, que se tiene experiencias allí, que si todo el mundo lo sabe. Pero Harry va al periódico y dice que es mentira, que no ha visto nunca nada allí, que son leyendas, rumores, que es todo mentira. Pero durante años no puede venderla. Y al final, en el año 2000, consigue venderla por 1,7 millones. Concretamente a James Monroe, quien la convierte en su casa de vacaciones. Aunque debo deciros que casi nunca va. Temporalmente, el tema de la maldición es aparcado. La gente ya no habla de eso, piensan que quizás han sido rumores. Y que Harry Russell realmente nunca estuvo maldito. Pero en 2005, Harry es atacado en plena calle y recibe un golpe en la cabeza que lo deja con daños cerebrales. Y ese golpe precisamente se lo dan cerca de la mansión. Así que la leyenda vuelve a surgir. Que si él huyó y los fantasmas lo encontraron, que si era la venganza de los fantasmas. Esta historia echó más leña al fuego. Y en 2007, un amante del misterio decidió que quería esa casa. Que esa casa tenía que ser suya. Y el hombre en cuestión era ni más ni menos que Nicolas Cage, que la compró por alrededor de 3,5 millones. El actor era gran amante de la historia oscura de Nueva Orleans y declaró en entrevistas que la casa le fascinaba. Aunque debo deciros que nunca pasó una sola noche allí. Él compra la casa, está encantado con ella, pero al poco tiempo su vida da un giro completo. Y es que se enfrentó a problemas financieros y finalmente en 2009 perdió la mansión en una subasta. Un detalle muy interesante es que en entrevistas posteriores, Nicolas Cage bromeó diciendo que la mansión
no quería ser poseída, como insinuando que le pasó lo que le pasó por la maldición. Pero supongo que eso no lo sabremos nunca. Tras él llegó el empresario Michael Wallen, el cual restauró toda la casa otra vez. Y en este punto de la historia surgen testimonios recientes. Y es que las personas que trabajaron restaurando la casa dijeron que pasaban cosas muy raras. Las herramientas aparecían y desaparecían. Las luces se apagaban y encendían solas. Y había presencias en cada esquina. Incluso un trabajador, en una ocasión, sintió que alguien le tocaba el hombro. Y al darse la vuelta, allí no había nadie. En el día presente, la casa no se puede visitar, pero hay tours que la muestran desde fuera. Y varios de ellos han reportado que en su interior aún se escuchan cosas. Se ven sombras en las ventanas, se encienden luces cuando dentro no hay nadie, e incluso se escuchan lamentos y el sonido de cadenas. Equipos de investigación paranormal en varias ocasiones han entrado allí y han grabado programas en los cuales hay todo tipo de evidencias. Psicofonías con lamentos, con gritos, con sonido de cadenas. Este sonido se repite siempre. Los sensores de movimiento se disparan solos y el K2 llega al punto máximo. Pero otra cosa muy impactante es que la gente cuando saca fotos a la casa suele captar todo tipo de anomalías. Que si nieblas, que si caras en las ventanas. En el día presente, el mito y la realidad parece que están casi mezclados. Pero para saber el porqué, antes hay que conocer a la persona que originalmente construyó esta casa. Y ella fue ni más ni menos que Madame Delphine Lalaurie. Hace casi 1000 años, en el sur de Irlanda, surgió un clan destinado a dejar una huella profunda. Era el siglo XI. Su líder se llamaba Carzach, y de él nació el nombre que identificaría a sus descendientes, Mac Carthaic, que significa hijo de Carzach. Así nació el clan MacCarthy, una familia orgullosa que conseguiría el trono de Munster, una de las grandes provincias de Irlanda. En el año 1118, su poder se convirtió en historia registrada. La antigua provincia se dividió, y la rama de los MacCarthy obtuvo el reino de Desmond, ocupando territorios que hoy corresponden a Cork y Kerry. Durante siglos lucharon contra invasores normandos, defendiendo sus castillos y su lengua gaélica. Sin embargo, a partir del siglo XVI, su mundo se empezó a derrumbar. La expansión inglesa y las guerras posteriores les arrebataron las tierras y los privilegios. Y las campañas contra los católicos irlandeses, especialmente después de las guerras jacobitas, obligaron a muchos MacCarthy a dejar su hogar. Algunos se fueron a Francia, y con el paso del tiempo su apellido fue modificado, pasando de McCarthy a McCarthy o de McCarthy. No fue un simple cambio ortográfico, representaba un nuevo capítulo, una adaptación a un mundo distinto. Y en el siglo XVIII, miembros de esta familia se fueron hacia Luisiana, concretamente hacia Nueva Orleans. Llegaron allí a principios de 1700, justo en plena expansión colonial. Y debo deciros que los MacCarthy supieron moverse muy bien. Se convirtieron en propietarios, comerciantes, militares y funcionarios. Y ascendieron rápidamente en la alta sociedad. En este escenario nace, el 19 de marzo de 1787, Marie Delphine MacCarthy, siendo la segunda hija de Louis Barthélemy de MacCarthy y Marie-Jeanne L'Érable. Juntos era una pareja muy influyente. Sabían cómo moverse, especialmente con los cambios políticos. Se movían como las velas de un barco, hacia donde mejor soplaba el aire. Y tenían tantos contactos que sus riquezas nunca se perdían. Tenían varias plantaciones, varias casas y también muchísimos esclavos. Y es en este punto donde ahora quiero detenerme. Hoy en día la esclavitud es vista como lo que realmente es, una atrocidad. Pero en esa época para la gente rica era algo normal. Los esclavos no eran personas, eran propiedades. Y con ellos podías hacer lo que tú querías. Torturarlos, explotarlos, era algo normal. Sin embargo, cuando nace Delphine, esto empieza a cambiar. En 1791, cuando ella apenas tenía 4 años, estalló la Revolución Haitiana, una rebelión de esclavos que estremeció a todas las colonias del Caribe y del sur de Estados Unidos. Los dueños de esclavos, que hasta entonces se veían intocables, ahora tenían miedo. Temían que los siguientes fueran ellos. Y la familia de Delphine sabía lo que era eso, porque 20 años antes un tío suyo fue asesinado por sus propios esclavos, ya que alegaron que el hombre era cruel con ellos. Se rebelaron, le atacaron, se vengaron. Así que los MacCarthy sabían lo que estaba pasando y aún así tenían esclavos. Y el trato hacia ellos, supuestamente, no era muy bueno que digamos. Aunque Delphine debo deciros que los iba a superar.
Los rumores de rebelión venían por todas partes. Cada día que pasaba había más conflictos, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. En Luisiana circulaban historias de conspiraciones y de reuniones secretas entre esclavos. En 1791 se habló de la llamada conspiración en Mina, y 4 años más tarde se habló de la conspiración de Point Coupé. Cada revuelta aumentaba el pánico entre dueños de esclavos, y cuanto más miedo tenían, más violentos eran con ellos. En este ambiente creció Delfín, la cual, recordemos, que nació en el seno de una familia privilegiada, una familia con mucho dinero, propiedades, esclavos, una familia que tenía miedo. Escuchó los rumores, las conspiraciones, se enteró de las noticias, se enteró de la muerte de su tío, vio cómo su gente trataba a los esclavos, y todo eso lentamente moldeó su forma de ser. Nueva Orleans vivió cambios políticos constantes, pero para familias poderosas como los McCarthy, todo esto significó que los gobernantes cambiaban, pero sus privilegios seguían intactos, ya que ellos sabían moverse muy bien. Y esto le dio una muy buena formación a Delfín. Por un lado, el tema de la esclavitud la marcó muchísimo. Su familia tenía esclavos, tenía mucho poder, y todo eso ella lo vio. Y en segundo lugar estaba el tema político. Los McCarthy se movían muy bien. Buenos contactos, buenos vínculos, conservaban siempre su dinero, siempre encontraban la forma. Y con estos 2 puntos, Delfín modeló su forma de ser. La estrategia era primordial para su familia, y la mayor estrategia en aquella época se encontraba en los matrimonios. Delfín entró en ese mundo a la tierna edad de 13 años. Y por supuesto el matrimonio no fue por amor, sino más bien por influencia. El 11 de junio de 1800 se casó en la Catedral de San Luis con un hombre de gran posición, Don Ramón de López y Angulo, un viudo de 35 años. Él era caballero de la Real Orden de Carlos y un oficial español de alto rango. Así que su matrimonio la conectaba directamente con la autoridad colonial. Era un matrimonio, como os digo, por influencias, no por amor. Era tan solo una cría, así que en ese momento fue usada como moneda de cambio. Era la forma de unir a los McCarthy con este hombre, con su poder, y juntos sean aún más poderosos. No obstante, aquí empieza la leyenda, y es que tan solo 4 años más tarde, Delfín se quedó viuda. Sobre este evento hay 3 versiones. La primera es la legendaria, y es que supuestamente Delfín acabó con su vida. La muerte fue extraña, sospechosa, pero esta versión no acaba de encajar, y las 2 siguientes tienen más sentido. La segunda versión es la más extendida. Don Ramón fue nombrado cónsul general de España en el territorio de Orleans, y este cargo lo convertía directamente en representante oficial de la corona española. Por lo tanto, se esperaba que viajara a España. Tenía que rendir cuentas sobre su gestión y también recibir instrucciones, con lo cual tenía que viajar. Emprende un viaje a España, está allí, recibe instrucciones y a la vuelta, en La Habana, fallece. Lo cual no fue insólito, fue bastante común, ya que los viajes eran muy complicados, muy largos. La gente podía enfermar, morir, y su caso, por tanto, no fue extraño. Y la tercera versión es la que aparece en el libro Madame Lalaurie, dueña de la casa embrujada, de la autora Caroline Morrow Long. Ella cuenta en su libro que la boda no fue del todo correcta. La familia McCarthy negocia con Don Ramón el tema de la boda, pero este hombre tiene un cargo muy importante y para casarse tiene que pedir permiso a la corona española y por tanto manda una carta. Pero las cartas son muy lentas y este hombre no quiere esperarse. Da por hecho que van a decir que sí, que lo van a autorizar. Y sin más, se casa con la niña. Esto ocurre en el 1800. Y la respuesta llega en enero de 1801, cuando el hombre ya se ha casado. La corona española se entera de todo esto. Se entera de que se ha casado, de que no ha esperado respuesta. Así que el 7 de enero le sueltan que no le autorizan. Y que no solo eso, sino que además quieren que viaje a España para rendir cuentas. Así que en la primavera de 1802, Don Ramón y Delfín se suben a un barco y se van para España. Llegan a España, quieren aclararlo todo, pero Don Ramón es castigado y es exiliado a San Sebastián, donde será obligado a trabajar en oficinas del Estado. Durante varios años el hombre pide perdón, va tirando de contactos, buscando que le perdonen, que le quiten el castigo, y en 1804, por fin, le perdonan. Así que tanto él como Delfín pueden marcharse de nuevo. Pero cuando el barco llega a La Habana, Don Ramón fallece. Y Delfín no solo se queda viuda, sino que además en ese momento está embarazada y da a luz a su primera hija, la cual recibe el nombre de Marie Borja Delfín López y Angulo de la Candelaria, conocida cariñosamente como Borquita.
Durante los siguientes años, Delphine se queda con sus padres y con su hija. Vive con ellos, en su casa, vive como una viuda, pero al mismo tiempo vuelve a ser niña. Ahora tiene tiempo para eso, para sentirse libre. Pero su madre acaba falleciendo y ante la tragedia tiene que volver a casarse. Y esto ocurre el 19 de marzo de 1807 y se casa concretamente con Jean-Paul Blanc, un hombre también muy influyente. Banquero, comerciante, abogado y también legislador. Jean-Paul tenía 43 años, mientras que ella apenas tenía 20. Juntos eran un matrimonio bastante poderoso. Varias plantaciones, esclavos, muchas riquezas. Tras casarse, se mudan al 409 de Royal Street, la cual más adelante sería conocida como Villa Blanc. De allí tuvieron 4 hijos: Marie-Louise Pauline, Marie-Louise Laure, Marie-Louise Jeanne y finalmente Jean-Pierre Pauline. No obstante, en 1816 su marido falleció y Delphine se llevó una gran sorpresa. Y es que su patrimonio ahora consistía en deudas de aproximadamente $160.000, el equivalente actual a 2,5 millones. Jean-Paul se lo fundió todo y más. Su riqueza, la de su esposa, los dejó sin blanca, los dejó completamente arruinados. Al descubrir esto, la mujer se puso manos a la obra. Fue a la corte y renunció a los bienes gananciales y se apoderó de todos sus bienes mutuos para así proteger y conservar sus bienes personales. Durante los siguientes 10 años, Delphine lo subastó todo. Subastó propiedades, también esclavos. Quería recuperar dinero, salvarse de la pobreza. Pero algo muy interesante es que por detrás compraba lo que estaba subastando. Algunas fuentes dicen que familiares suyos recompraban lo que iba subastando, lo que vendía. Lo recompraban, se lo regalaban, se lo devolvían. Y aparte de eso, ocurre algo muy extraño. Y es que tras la muerte de su marido, 5 años después, se murieron 8 esclavos. ¿Qué ahora diréis? Serían gente mayor, serían gente que estaba cansada, enferma. Las 8 personas eran supuestamente mujeres y niños, completamente sanos, y las causas no están documentadas. En los documentos pone que fallecieron, pero no de qué. La leyenda dice que los mató ella, que los torturó, que los enterró en alguna parte. Pero históricamente esto tendría explicación. En 1817, en Nueva Orleans, hubo una epidemia de fiebre amarilla, y a causa de esta murieron 800 personas. Así que entre estas podrían estar ellos. No obstante, no tenemos registros. Sabemos que murieron, pero no de qué. Así que esta parte de la historia seguirá siendo un misterio. Sigue pasando el tiempo, Delphine sigue con las deudas, luchando contra ellas, queriendo salvarse. Y la suerte llama a su puerta, concretamente en 1824, porque su padre fallece y deja una jugosa herencia a sus hijos, pero sorpresivamente, no solo a ellos. Delphine y su hermano van al abogado a ver qué tal la herencia. Saben que recibirán muchísimo dinero y ella sabe que se va a salvar. Pero lo que no sabe es que en el testamento hay más personas. Y es que al parecer tuvo una hija con una esclava a la cual liberó. Y a esa hija le dejó $5.000 y 2 esclavos. Lo cual, según algunas fuentes, a Delphine no le hizo ni pizca de gracia. En 1826, 2 años después de la muerte del padre de Delphine, llegó a la ciudad un nuevo doctor, el cual prometía enderezar cualquier joroba. Y Delphine tenía una hija con problemas de espalda, aunque algunas fuentes dicen que era el hijo. Va a la consulta, lleva a la criatura y se encuentra con un doctor 15 años más joven que ella, el señor Leonard Louis Nicolas Lalaurie. E instantáneamente salta la chispa entre ellos. O al menos salta la chispa de ella. Ella queda encantada con el muchacho y a partir de ahí le hace mucha publicidad. Habla de él con vecinos, con amigos, con conocidos. Y como es una mujer tan respetable y de alta alcurnia, todo el mundo le hace caso. La consulta se llena y Leonard se lo cuenta a sus padres. Manda cartas a Francia, habla de la señora Delphine y todo el mundo está encantado con ella. Porque piensan que es muy buena persona, muy altruista. No obstante, en ese momento, a Delphine se la describe con las siguientes palabras: experimentada, astuta y acomodada. No era una cría de 13 años, no estaba siendo obligada a nada. En ese momento tenía 39 años y 5 hijos. Sabía lo que hacía, cómo lo hacía y a quién se dirigía. Y ese mismo año se quedó embarazada del doctor Lalaurie, lo cual fue un completo escándalo. No estaban casados, ella era 15 años mayor, de clase alta, y él de clase media. Y el colmo de todo es que el tipo ni siquiera era de allí. Acaba de llegar de Francia, no sabían nada de él. Y por supuesto la gente empezó a hablar.
Delphine con 5 hijos, 39 años, embarazada, sin estar casada con el padre de su futuro hijo. Era el 1800. Esto entonces era un completo escándalo. Y el 13 de agosto de 1827 dio a luz a un pequeño, al cual llamó Jean-Louis Léonard Lalaurie. Pero incluso entonces aún no se casaron. Se casaron medio año después. Y parece que el cura no estaba del todo de acuerdo. Se casan, cesan los rumores temporalmente y se mudan a la plantación McCarthy, perteneciente a la familia de ella. En este punto pensaríamos que la pareja sería muy feliz, que la diferencia de edad no sería un problema entre ellos. Pero debo deciros que esta era la punta del iceberg. La relación era muy tóxica, especialmente por parte de ella. Estaban siempre peleándose cada 2 por 3. Él hacía las maletas y salía por la puerta. Se iba a otra casa, se alejaba de ella, no quería saber nada. En las cartas a amigos, él sobre todo decía que estaba harto, que juntarse con ella fue su peor error. Y es entonces cuando surge la leyenda oscura, porque la gente empieza a decir que paga su frustración con los esclavos. Cada pelea, cada malentendido, cada enfrentamiento con su marido, cada tontería la paga con ellos, y lo hace de una forma brutal. En el año 1828, Delphine es formalmente acusada de maltratar a los esclavos. Y algunas fuentes dicen que el denunciante fue un familiar suyo. La autoridad va a su casa, revisa todo y descubre que los esclavos están en muy malas condiciones. Heridas, suciedad, mal vestidos, mal alimentados. Son tratados como bestias, no como seres humanos. Pero Delphine es absuelta de todos los cargos, porque la acusación principal es que la mujer los maltrata. Y con ese maltrato se refieren a golpes. No obstante, no hay testigos de esto. Nadie le ha visto golpearlos, empujarlos, nadie la ha visto, y por lo tanto, no hay caso. No obstante, la gente hablaba. Y además la gente que la defendía señalaba que dejaba libres a los esclavos, que les dejaba trabajar fuera de la casa, hacer lo que quisieran, salir, entrar cuando quisieran. Pero también se decía que el dinero que ganasen fuera tenían que entregárselo a ella, y que si llegaban tarde eran castigados. Se hablaban de cadenas, de latigazos, de matarlos de hambre, de sed. Se hablaba de heridas infectadas, de gente que moría allí. Pero Delphine decía que eran rumores, sin fundamento, que la gente estaba loca, que la envidiaba. No había pruebas de nada de eso y por tanto, los rumores en ese momento se quedaron solo en eso. Siguen las peleas en el matrimonio, siguen llevándose mal. Rompen, vuelven, y en 1831 la mujer tiene una gran idea, o al menos eso cree ella. Adquiere unos terrenos entre Royal y Hospital, actualmente Governor Nichols, y en ese enclave empieza a construir la famosa mansión. Piensa que esta casa los va a salvar, que será una casa para los dos, que no será solo su propiedad, sino también de su marido, que será un lugar para ambos, para que sea su hogar. Y al principio parece que funciona. Dan fiestas, bailes, reuniones, todo va muy bien. Pero cuando esto acaba y las luces se apagan, las peleas regresan. Y la relación va de mal en peor. El 16 de noviembre de 1832, Delphine pide legalmente la separación de Leonard, alegando que este hombre la trataba de forma intolerable y que además la golpeó delante de la gente. 5 meses más tarde, Leonard acepta, firma los documentos, se va a otra casa y supuestamente viven separados. Pero debo deciros que la relación no acaba aquí, ya que tiempo después volverían a estar juntos. El mismo año de la separación, 1832, Delphine vuelve a ser acusada de maltratar a los esclavos. Y la acusación otra vez la hace ni más ni menos que un familiar. Van a la corte, todo aparece en los periódicos y las acusaciones son durísimas. Dicen que es cruel, retorcida, sangrienta, que los esclavos están malnutridos, que no llevan ropa apropiada, que viven en muy malas condiciones, que los golpea. Pero ella dice que es una buena persona, una buena dama, que jamás haría tal cosa y jura solemnemente que es inocente. De hecho, jura sobre la Biblia. Algunas fuentes dicen que paga una multa y otras que paga por detrás al juez para librarse. Pero sea como fuera el tema aquí, es que la mujer se acaba librando y tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana. Durante el siguiente año parece que se controla, que se comporta. Quiere limpiar su imagen, que la gente la mire bien de nuevo. Así que de puertas para afuera es la perfecta dama. Fuera de casa trata bien a los esclavos, se la ve muy bien, muy amable, muy cercana. Una mujer humilde, simpática. Pero en 1833 se le va la mano con una esclava, una pequeña de entre 8 y 12 años. De esta historia hay un montón de versiones. Versiones que dicen que tiene 8 años, otras que dicen que tiene 12. Unas versiones cuentan que pasó en un jardín, de día, otras que de noche, en un cuarto. Pero sea como fuere,
todas apuntan a lo mismo. Delfín pidió que alguien la peinara, y la elegida fue una niña pequeña. Llega la niña, agarra el cepillo, la empieza a peinar, y tiene la mala suerte de dar con un enredo. Le pega un pequeño tirón, algo sin importancia, y en ese momento, Delfín estalla. Se pone de pie, agarra un látigo, la empieza a perseguir, y la pequeña entra en pánico. Corre por toda la casa, por toda la planta baja, sube a la segunda planta, ya y muerta de miedo, sale a un balcón y cae al vacío. Y esta escena, presuntamente, tiene testigos. Y no hablamos de gente que pasaba por la calle, de gente que no conocía a Delfín. Hablamos de su propia vecina. Algunas fuentes dicen que la mujer lo escuchó todo, que escuchó gritos, alguien corriendo, pero en otra versión, publicada en los periódicos, la mujer dijo que lo vio, que vio todo detrás de la cortina y que además vio a Delfín enterrando el cuerpo en el patio de atrás. El evento fue recopilado años después por la periodista británica Harriet Martineau, la cual aseguró que la presión social hizo que las autoridades multasen a Delfín con una suma cuantiosa y que además le obligasen a vender varios esclavos. Pero en este momento pasa otra cosa muy interesante, y es que los esclavos que ella misma vendió fueron recomprados por familiares suyos. Ella los vende y la misma familia es la que los compra para después devolvérselos. Así que en realidad el castigo nunca fue real. Paga una multa, vende esclavos, pero los esclavos vuelven a ella. Así que al final no hay castigo que valga. El mundo sabía que esta mujer ni tenía empatía ni tampoco remordimientos. Hacía lo que le daba la gana, sin enfrentar consecuencias. Era cruel, déspota, despiadada. Era muy mala persona, pero lamentablemente era intocable y los rumores se multiplicaban. Se decía que esta mujer tenía su cocinera atada dentro de la cocina, que la tenía ya encerrada, sin apenas alimento, sin agua, sin dejarla salir, y que sus hijas, las hijas de Delfín, osaban alimentarla, eran golpeadas. Mujeres y niños que vivían con ella como esclavos perdían la vida en extrañas circunstancias, o al menos eso decían los vecinos. Veían a un niño pasando durante un par de días y después el pequeño desaparecía. Y eso pasaba con chicas jóvenes, mujeres mayores. Eso pasaba constantemente. En la casa de esta mujer estaban pasando cosas muy raras, y las autoridades no hacían nada al respecto. No obstante, había gente que la defendía. Gente que decía que era una persona maravillosa, y que lo que decía la gente eran solo mentiras, rumores sin fundamento. Decían que Delfín era muy amable, dulce, cercana, entrañable, y que además liberó esclavos. En 1819 liberó a su zapatero, Jean-Louis. Y en 1832, a la niñera de sus hijas, de Vince. Liberó a 2 personas, a gente de su confianza, a gente a la que ella quiso muchísimo. Así que lo que la gente decía tenía que ser mentira. No obstante, en 1834 ocurrió algo que hizo que la gente ya no pudiera defenderla. Y es que el 10 de abril de ese mismo año, su casa se llenó de fuego. Entre el humo y las llamas, la lujosa fachada comenzó a derrumbarse y los vecinos estaban aterrados, porque ese fuego podía esparcirse, podía llegar a sus casas, a sus propiedades. La gente se agolpaba a las puertas de la mansión pidiendo ayuda, queriendo hablar con los de la Logis para ver qué pasaba, si necesitaban ayuda, si querían contener el fuego, cómo podían hacerlo. Pero ellos parecían muy tranquilos, de hecho, se veían hasta molestos con la multitud. Según los testigos, la gente pidió las llaves de la casa para entrar, para ayudar, y Leonard, que estaba allí presente, supuestamente soltó lo siguiente: sería mejor que cada uno se ocupara de lo suyo y dejara de entrometerse. Entre los testigos se encontraba el juez Jacques-François Canonge, y viendo su actitud, ordenó a la gente que entraran en la casa, que derribasen las puertas y salvaran a quien pudieran. Y fue en ese momento cuando se descubrió el mismísimo infierno. El incendio se había originado en la cocina, y en su interior había una mujer de 70 años, la cual estaba encadenada a la estufa por el tobillo. La mujer alegó que provocó el incendio ella misma con la intención de quitarse la vida, porque esa mansión era una condena para ella. Era la cocinera de la casa, esclava allí, y lo que decía la gente era cierto. Prefería morir a seguir viviendo en esa casa, a seguir siendo torturada. Y contó que en el piso de arriba, en el cuarto que estaba justo encima de la cocina, había una especie de calabozo. El juez supuestamente testificó que en ese cuarto había esclavos totalmente maltratados, encadenados, con heridas abiertas, infectadas, heridas con gusanos, gente mutilada en muy mal estado. Había cadenas, grilletes, collares de hierro. Las imágenes eran aterradoras y muchas de las víctimas eran mujeres. Por supuesto, los medios ante este hallazgo se frotaron las manos y publicaron todo lo que salía sin contrastarlo. Así que lo que se vio realmente en el día presente
no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que hay evidencias de maltrato, que hubo cadenas, gente víctima de malos tratos. Pero muchas cosas parece que fueron exageradas. Hubo testigos anónimos, testigos con nombres que se cambiaron, aunque el de más peso fue el del juez, el cual aseguró que allí dentro estaba el mismísimo infierno. 2 días más tarde, concretamente el 12 de abril, ocurrieron 2 cosas. La primera fue que los periódicos hablaron directamente de lo que el juez había visto, y su testimonio fue tomado muy en serio. Y la segunda es que supuestamente se excavó el patio de la mansión, y los periódicos dijeron que allí encontraron restos humanos, entre los cuales presuntamente estaban los de una niña, lo cual confirmaría el rumor de 1833, la imagen que la vecina vio desde su casa. La niña gritando, corriendo, Delfín detrás de ella y finalmente la pequeña cayendo al vacío. El ambiente en Nueva Orleans en ese momento estaba muy caldeado. La gente pedía la cabeza de Delfín, de toda su familia. No se podían creer que durante esos años hubiera estado eso allí, que los rumores hubieran sido ciertos. Así que en este momento ocurre algo muy llamativo. Los supervivientes son enviados a la prisión local, donde supuestamente son bien atendidos. Les curan las heridas, les toman declaración. Algunos esclavos en este periodo desaparecen. Algunas fuentes dicen que huyen sin más, pero otras que son reubicados. Sea como fuera, el tema aquí es que más de 4.000 personas van a la cárcel a ver con sus propios ojos que la historia es cierta, lo que hace que la rabia lentamente se apodere de todos ellos. Y más cuando se enteran de que 2 de los esclavos que salieron de esa casa pierden la vida a causa de las heridas. La gente quiere venganza, quiere sangre, y quiere la sangre de Madame Delphine Lalaurie. El entorno de Delphine le dice que no se puede quedar allí, que tiene que irse, tiene que huir, que la gente irá por ella, que van a acabar con su vida. Pero la mujer no está convencida, hasta que su cochero le confirma que una turba va a buscarla. Preparan la carroza, la suben de Strangis. Según la autora Caroline Morrow, la turba ataca el carruaje, pero el cochero consigue disiparlos. Entre el caballo con las patadas, el látigo, consigue avanzar y Delphine llega a su destino. Se sube a un barco, sube por el río a Mandeville, pero cuando el cochero vuelve a casa, ya sin Delphine, la turba acaba con su vida. Y supuestamente también con la del caballo. Una vez en Mandeville, Delphine parece que se reubica. Se reúne con Leonard, con sus hijas, se va a casa una sobrina suya, y una vez allí, llaman a los abogados. Tienen que huir del país, irse a Europa. Es lo más seguro para ellos en ese momento. Pero Nueva Orleans tienen propiedades. Así que el 21 de abril, ella y Leonard firman diferentes documentos. Ella firma un poder notarial de su patrimonio a nombre del marido de su hija mayor. Y Leonard, su exmarido, da el mismo poder al marido de otra de sus hijas. Lo que le pertenece a Delphine, ella lo entrega al marido de una de las hijas. Y lo que le pertenece a Leonard se lo entrega a otro hombre, al marido de otra hija. Firman todo eso, se van a Nueva York y de Nueva York se van para Europa, concretamente hacia Francia, de donde era la familia de Leonard. Y en noviembre de ese mismo año, la madre de Leonard fallece, dejándole a él una pequeña herencia. Él tiene un montón de hermanos, y uno de ellos ha desaparecido, con lo cual lo dan por muerto. El hermano tiene una pequeña casa. No era algo muy humilde, era una casa más bien normal. Y como nadie la quería, se la queda Leonard. No obstante, debo deciros que la casa estaba saqueada por los hermanos. Esto es un poco complicado, así que lo explicaré paso por paso. Un hermano de Leonard había desaparecido y con los años lo dieron por muerto. No mandaba cartas, no se comunicaba, no movía las propiedades. Así que al final en la época esto lo consideraban como muerte. Como no tenía hijos, su herencia pasó a manos de su madre. Y al fallecer ella, lo que le pertenecía a ella y al hermano pasó a los hijos. Se reparten entre todos los hijos. Y antes de que Leonard tocase la casa, los demás hermanos la desvalijaron. Todo lo que hubiera de valor había desaparecido. Así que la casa estaba completamente vacía, lo que a Delphine la dejó de piedra. Venía de mansiones, de grandes lujos, de ser alguien muy importante con grandes vestidos, con esclavos. Venía de todo eso y ahora se veía en la nada, o al menos eso sentía ella. Se empieza a volver irascible, a llorar constantemente, a pelearse con Leonard, a volver a lo de antes. Esta mujer le hizo la vida imposible y era incapaz de renunciar a la buena vida. Desde Nueva Orleans le va mandando dinero, poco a poco. Va recibiendo el dinero, atenciones, pero cuando no le escriben, la mujer escribe de vuelta manipulando a la gente, diciendo que está abandonada, que no le hacen caso. A su nieta de 12 años le dice que a sus padres la tienen literalmente abandonada. Y en 1836 recibe la visita de varios de sus hijos, algunos de los cuales se quedan con ella. Llegan Marie-Louise Pauline, Louise Marie Laure, y las chicas se mudan a París para estar con ella.
Su otra hija, Marie-Louise Jeanne, y el marido de esta van a visitarla y se van al poco tiempo. Y en sus cartas, todos dicen que la ven muy feliz. Le cuentan a otros que la quieren muchísimo, que la adoran. Y quedaos con esto porque más adelante va a ser muy importante. Su otro hijo, Jean-Pierre Pauline Blanc, fue a estudiar a Yale. Estuvo 1 o 2 cursos y después dejó los estudios y volvió a casa con mamá. Y en las cartas de este muchacho le decía a todos que vivía la vida loca, que se levantaba a las tantas en casa de su madre, que iba en pijama todo el día, que estaba todo el rato fumando. Básicamente todos vivían de ella, de su dinero. El hijo no trabajaba, vivía mantenido por ella. Y las otras 2 hijas que también vivían con ella estaban en las mismas. Por eso en cartas los hijos no decían nada malo de ella, porque básicamente todos vivían de ella. Vivían del dinero que venía de Nueva Orleans. Aunque el chollo muy breves se les iba a acabar. Tras un par de años viviendo juntos, Leonard se cansó de ella. Tanta pelea, tanto drama, tanta falta de respeto. Hizo las maletas y se fue a Cuba. Abandonó a Delphine, a sus hijas, a todo el mundo. Perdió el contacto con toda la familia. Y en 1840, Delphine volvió a tener problemas económicos. Porque su yerno dejó de enviarle dinero. Se estaba quedando con todas sus ganancias, con todo su dinero. Ella le empieza a escribir, a pedirle dinero, a suplicarle, a enfadarse muchísimo. Pero el yerno ya no responde. Así que la mujer pide préstamos a los bancos. Préstamos que con el tiempo ya no puede pagar. Se endeuda, no sale a flote, no hay forma de que pase página. Así que lo que hace es pedirle a sus hijos que pidan ayuda, que manden cartas a todo el mundo. Al yerno que debe dinero, a los primos y también a su hermano. Un hermano con el cual hace muchísimos años que no tiene contacto. Jean-Pierre empieza a mandar cartas y en 1842 le manda una directamente a su tío. Le cuenta que Delphine está enferma, en la cama, que no puede moverse y que él se estaba ocupando de la economía familiar, lo cual, según algunas fuentes, podría ser mentira. Lo de que ella estaba enferma, lo de que él se ocupaba económicamente. Algunas páginas dicen que podría ser manipulación, pero otras ni siquiera lo mencionan. Marie-Louise Pauline, la otra hija, también le escribe a su tío. Le cuenta que su madre vive en una casa muy modesta, que no tienen para llegar a fin de mes, que están muy ahogados. Pero honestamente, esto no es del todo cierto, porque la casa que tenían no era humilde que digamos. En comparación con la vida anterior, sí que era modesta. Pero para la época era una casa muy grande. Y otra cosa muy interesante es que en las cartas se llega a mencionar que Delphine no sabe por qué huyó, que no entiende por qué huyeron de Nueva Orleans, que ella no hizo nada, que fueron rumores, mentiras, que en su casa nunca se encontró nada, que en las cartas se expresa su deseo de volver al hogar, a lo que la familia se niega en rotundo y por lo tanto jamás puede regresar. Le siguen escribiendo al tío, pidiéndole dinero, pidiéndole que ayude. Y es en este momento cuando tengo que hablaros un poquito del hermano de Delphine. Su hermano oficialmente nunca estuvo casado. Tiene un montón de propiedades, un montón de dinero, viajó por el mundo. Y en cierto momento, a la edad de 50 años, se involucró con una chica de 18 llamada Eugene Adelaide Gorman. Y con ella tuvo una hija. Nunca se casaron, pero debo deciros que a las dos les dio $21.000. En 1840 los tres viajan a París a ver a Delphine. Están un tiempo allí, no hay ningún problema y después, al año siguiente, se van a Italia. Y la amante tiene otro hijo, un varón. Pero a este, el hombre, no le da nada, porque piensa que podría no ser suyo. Pasan los años y el hombre fallece y deja su herencia repartida de la siguiente forma. 1/4 de las propiedades pasan directamente a su hija. Y de los 7 millones que tiene en su poder, 2 quedan para su hija y 5 para su hermana, Delphine, la cual supuestamente tenía problemas económicos. Deja todo esto a Delphine a cambio de que los esclavos sean liberados y de que ella no se quede con ninguno. Ella acepta, no quiere esclavos, pero lo que hace es pelear la herencia. Cree que la hija se ha llevado demasiado y que ella merece más dinero. Lucha esta herencia, quiere más, pero finalmente no gana. Se queda con 5 millones, puede darse por contenta. Y lo que hace la señora es comprarse una casa directamente en el centro de París, justo al lado de la casa de su prima, la cual tenía fama de ser una persona incluso peor que ella. De hecho, hay registros que dicen que mató a 2 esclavos y de que por eso tampoco fue castigada. Lo último que sabemos es que Delphine falleció el 7 de diciembre de 1849 en París y que fue enterrada en el cementerio de Montmartre. A partir de aquí hay otra leyenda. Dicen que su cuerpo fue exhumado el 7 de marzo de 1850 y enviado a Nueva Orleans para ser enterrado en el cementerio número 1 de San Luis.
No obstante, no hay registros de esto. Y si el cuerpo está allí, no se sabe. Además, no hay ninguna placa, no pone nada en esa tumba. Y el entierro oficial fue en París. Sea como fuere, el caso está lleno de leyendas, de rumores. Y después del incendio, su mansión de Nueva Orleans supuestamente quedó maldita. No obstante, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la maldición de esa mansión podría ser real? ¿O que no son más que leyendas? Te leo en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? Sinceramente, ¿creéis que hay fantasmas o que no son más que rumores? A mí me parece muy interesante que durante muchísimos años hubiera tantísima gente repitiendo que la casa estaba embrujada. Solo una persona le sacó provecho, solo una persona hizo tours ahí dentro y se lucró, pero el resto acabaron en la ruina, e incluso él. Porque el plan al principio le iba muy bien, ganaba dinero, pero con la crisis todo se fue al garete. Así que yo no sé qué pensar. Yo no sé qué pensar de la casa, en serio. No he encontrado a ningún propietario que al final no se haya arruinado o haya tenido que dejarla. Y luego ya no hablemos de la Delfina, porque tela marinera vaya personaje. He encontrado historias que no están verificadas en las que se dice que cuando era pequeña trataban muy mal a los esclavos. Ya desde niña se consideraba una tirana. Y no solo con ellos, con su familia, que tenía aires de grandeza, que se creía superior, pero como era de alta alcurnia, pues se le permitía todo. Pero como la información no está contrastada y no está verificada, pues yo la he mencionado. Te la menciono ahora, de tú a tú. Yo honestamente me lo creo, porque no veas el personaje que era esta señora. Pero bueno, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en algún punto se hizo justicia o que para nada? Y la palabra secreta es mansión. Deja mansión aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y por allí notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!